Hola, ¿cómo están? Quiero darles la más cordial bienvenida en nombre del Instituto Yucatán Península Misión Universidad y el mío propio Juan Carlos Cárcamo. Quiero decirles muchas gracias por estar participando de esta materia, de este curso virtual que se denomina Comunicación Holística en el entorno pastoral, Esta es la primera sesión en donde vamos a tener la oportunidad de iniciar una serie de reflexiones sobre un tema muy importante como es la comunicación, pero sobre todo en el contexto de la comunicación pastoral. Y quiero entrar en materia justamente refiriéndome a la comunicación pastoral dentro de un entorno posmoderno, porque la comunicación pastoral debe tener como finalidad, y lo hemos dicho y en el aula virtual lo pueden encontrar, debe tener como finalidad el informar y educar. Y para ello puede echar mano de los nuevos lenguajes y las nuevas tecnologías. Se habla mucho hoy en día de la comunicación digital. Los medios de comunicación están ofreciendo innovación, están ofreciendo alternativas, pero al final de lo que se trata es de fomentar la integración social, ampliar los horizontes del encuentro con la sociedad, con las comunidades, con las diferentes culturas y también, como consecuencia, difundir una imagen contextual de la iglesia. De ahí que el presente curso, entonces, parte de una comprensión dinámica y contextual del fenómeno de la comunicación, como algo que no se restringe únicamente al entorno o al interior de las congregaciones, de la estructura eclesiástica como tal, sino más bien como un fenómeno que está en completa relación con el entorno, con la realidad donde ocurre. Vamos a tener ese punto de partida. También quiero referirme brevemente al objetivo general de este curso. Y el objetivo general de este curso se detalla de la siguiente manera. Buscamos conocer y analizar la importancia que tienen las habilidades de comunicación y como habilidad social que sirve para establecer una relación mediante la cual podemos ayudar a quienes hacen uso de, en este caso, las congregaciones, pero también para potenciar nuestras habilidades, para realizar una escucha más activa, para ofrecer y recibir información, por ejemplo, presentaciones, discursos, todo lo que tiene que ver con presentaciones en público, pero también elementos muy individuales, muy personales, como manejo de las emociones, la agresividad, el autocontrol. La homilética como tal, que es un poco lo que algunos entendemos dentro de la comunicación pastoral, se inscribe dentro de la teología práctica y viene a ser una materia que se dedica a investigar la predicación como un fenómeno que, entre otras cosas, es histórico, que tiene presupuestos, que tiene consecuencias teológicas. Así también aparece el mecanismo operacional que es el sermón. El mecanismo operacional dentro de las congregaciones es el sermón, que viene a ser la forma operativa en la cual eh, se entrega un mensaje concreto. La meta entonces de esta materia, de este curso, es preparar a quienes participan, a ustedes justamente, para poder asimilar diferentes contextos, para hacerlo también mediante una labor crítica, es decir, críticamente poder desempeñar la labor de predicación. El curso también busca retomar los dos grandes principios de la oratoria tradicional. Si algunos lo recuerdan, eran convencer y persuadir. Convencer y persuadir. Esos dos objetivos también tienen que ver con la práctica comunicológica dentro de las congregaciones. Buscamos convencer y buscamos persuadir, con la única diferencia que lo hacemos en el entorno del reino de Dios, es decir, las verdades de las que queremos convencer y el destino o el proyecto al que queremos persuadir a las personas tiene que ver no con nosotros mismos, con nuestras cosmovisiones, sino con el reino de Dios. Diciendo esto, entonces quiero entregar un poco la información que tenemos para la presente semana y ahí quiero que comencemos a hablar de la comunicación en el ámbito o como profesional, es decir, la comunicación profesional. Empecemos por lo más básico y lo más básico es decir
que hay una etimología que de alguna manera explica de qué se trata la comunicación. La palabra comunicación entonces viene del latín comunicatio, que también podría encontrarse como comunicationi, que esta deriva de un verbo latino que, eh, que es el verbo comunicare, comunicare. Comunicare significa compartir, intercambiar algo, poner en común algo. Eso sería la forma más sencilla de entender comunicare. Comunicare al mismo tiempo está remitiendo a la voz latina communis, y esto es muy importante porque se refiere a lo común. Y cuando hablamos de lo común nos referimos a lo público. Así entonces, etimológicamente, cuando hablamos de comunicación, lo que está de fondo en la palabra es la idea de poner nuestras ideas y nuestro pensamiento en común con otras personas. Es decir, lo compartimos, lo volvemos común. Aquello que era individual, aquello que era personal, se vuelve común. Externamos, ponemos en la mesa de la comunicación, en la mesa de la conversación, en la mesa del diálogo, nuestras ideas, lo que pensamos, lo que creemos, lo que sentimos y también al hacerlo tratamos de difundir, de transmitir mensajes, información, para que sean entonces del conocimiento de las demás personas. Así se genera en su forma más básica, diríamos, el proceso de la comunicación. Diciendo esto, quiero entonces entrar un poco en lo que vamos a denominar los modelos. Los modelos de comunicación pueden ser distintos. Por ejemplo, la Enciclopedia Británica nos habla de los modelos lineales como modelos que contienen 5 elementos: una fuente de información, un transmisor, un canal de transmisión, un receptor y un destino. Ese es el modo más tradicional de entender la comunicación. Algo que parte de, es algo que parte de una fuente de información, de ahí extraemos información y nos volvemos transmisores y a través de un canal lo dirigimos hacia un receptor con un destino específico. Eso le da sentido a la comunicación. Vamos a hablar también del modelo dinámico. El modelo dinámico, a diferencia del modelo de Shannon, de Weaver y Wiener, eh, este modelo dinámico plantea la necesidad de representar mejor al comportamiento de la persona. Es decir, y también la interacción con el medio ambiente. Otro modelo que es importante considerar es el modelo transaccional. El modelo transaccional justamente tiene que ver con el intercambio que ocurre de mensajes, de información entre emisores y receptores. Este es un proceso donde cada parte intercambia constantemente, incluso los roles. De pronto somos emisores, pero también luego nos volvemos receptores y esa interacción es lo que le da sentido a la comunicación. Hay un último modelo que vamos a analizar muy eh, superficialmente, el modelo interactivo. Este modelo tiene que ver con la comunicación en la cual se combina tanto el modelo lineal, es decir, estos 5 elementos de la fuente de información, del transmisor, del canal de transmisión, del receptor y del destino, pero hay también un retorno del mensaje que obedece a la misma lógica. Si bien hay esa interacción, pero también puede ocurrir que la comunicación trascienda hacia un fenómeno inverso. Vamos a ver esto más en detalle. Al final, lo que buscan estos modelos es ayudarnos a entender la, el asunto de sentido de la comunicación, porque al final, esta primera semana en particular, vamos a tratar de establecer aquello que le da sentido a la comunicación. Muy importante decir eso. Nos interesa lo que le da sentido a la comunicación y por eso vamos a también hablar de la comunicación, del lenguaje y de la subjetividad. La comunicación, el lenguaje y la subjetividad son importantes cuando estamos hablando de la comunicación pastoral. Porque
en la comunicación hay niveles y vamos a hablar al menos de 3 niveles importantes. La comunicación oral, la comunicación escrita y la no verbal. Y vamos a ver brevemente de qué se trata esto. Bueno, la comunicación oral tiene que ver con la que se da a través del habla. Es decir, cuando exponemos, cuando damos discursos, cuando participamos de discusiones, debates, conversaciones, entre otras formas. Ahora, eh, cuando nos comunicamos de forma oral, se genera mayor fluidez y también mayor entendimiento por parte del receptor, ya que puede observar y puede también escuchar directamente al emisor, a la persona que emite el mensaje. Este tipo de comunicación definitivamente tiene una ventaja sobre otros porque hay una oportunidad de retroalimentación más inmediata. Esa es una de las principales características, porque eh, se puede recibir del emisor eh, una retroalimentación y el receptor está en capacidad de hacerlo al momento en que recibe el mensaje. Es decir, eso es algo que agiliza la comunicación y por tanto la vuelve más efectiva. Ahora, si se da el caso, por ejemplo, para poner un ejemplo muy claro, que el receptor no entendió alguna parte del mensaje, entonces de inmediato el receptor puede pedir al emisor que aclare el mensaje de tal manera que lo comprenda mejor. Algo tan básico como eso, que es algo que hacemos de forma continua, sobre todo en las aulas de clase, pero en materia de los aspectos básicos de la comunicación se vuelve fundamental, sobre todo en la actualidad que tenemos, vamos a ver, formatos como el chat, formatos como WhatsApp, formatos como el email, donde la importancia de algo tan básico como la retroalimentación oportuna e inmediata es uno de los elementos, digamos, que están ausentes en ese formato. Entonces, eh, podemos comprender la importancia que tiene la comunicación oral. Ahora, hablemos de la comunicación escrita, que es también importante. Es aquella que se da a través de códigos escritos. Estos pueden ser plasmados a través de diferentes dispositivos, ya hemos dicho, el celular, la computadora, también revistas, periódicos, diferentes maneras. Ahora, la ventaja del tipo de comunicación escrita es que si no se comprendió el mensaje enviado por el emisor, se puede revisar la cantidad de veces porque está escrito. Bueno, en el caso del chat o de los mensajes de WhatsApp o incluso el email, hoy en día existe la posibilidad de que sean borrados los mensajes. Pero en general, el mensaje escrito nos da la oportunidad de realizar una revisión. Eh, Al usarse distintos medios o canales para la comunicación, el asunto es que esta no se vuelve tan inmediata como quisiéramos, ¿verdad? Y es el caso de cuando nos quedamos esperando una retroalimentación, cuando el famoso momento en que se queda en visto el mensaje y no hay respuesta, por ejemplo, eso nos demuestra cómo hay desventajas en la comunicación escrita. Bueno, la comunicación no verbal también es aquella que se da a través de los movimientos corporales o gestuales que mayormente realizamos cuando acompañamos la comunicación oral. Es decir, usualmente, como lo estoy haciendo yo en este mismo momento, nos comunicamos a través del lenguaje verbal, pero también usamos lenguaje no verbal. Generamos movimientos corporales, cuando algo nos desagrada, cuando algo nos parece divertido, entretenido. La comunicación no verbal nos permite o nos ayuda para que podamos expresar nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, nuestros sentimientos hacia algo o hacia alguien. De ahí que es importante que reconocer que la comunicación no verbal puede ser voluntaria o puede ser voluntaria, o sea, involuntaria o voluntaria. De ahí que cuando nos comunicamos tenemos que aprender a usar el autocontrol para evitar el comunicar cosas distintas a las que en realidad queremos comunicar, sobre todo en materia de gestos, para pues evitarnos malas comprensiones de los mensajes que estamos emitiendo. Ahora, esto tiene que ver con la comunicación, con el lenguaje, cómo opera el lenguaje, pero también está el tema de la subjetividad.
Algunos autores, sobre todo Lacan y Derrida, han trabajado este tema de la constelación entre discurso, lenguaje y subjetividad. Y esto pone al descubierto el carácter, por ejemplo, político de los desarrollos comunicacionales y los procesos de identificación y subjetivación que hay en juego. Sí, no se trata solo de hablar. Y esta semana en particular nos interesa mucho detenernos en los aspectos que le dan sentido a la comunicación. La subjetividad, por ejemplo, en la comunicación se manifiesta a través del lenguaje, ¿verdad? Eh, desde si usamos lenguaje inclusivo, desde si usamos lenguaje, eh, digamos, ma- culto, lenguaje popular, todo entra, está incluido dentro de lo que es la subjetividad, porque un mensaje es subjetivo o está dotado de subjetividad cuando se manifiesta la presencia o la intencionalidad del autor. No siempre nos damos cuenta que cuando leemos un texto, sea artístico, sea científico, incluso los científicos, y ya lo vamos a ver, los discursos científicos, pero también los eclesiásticos están llenos de subjetividad. Y a veces perdemos de vista eso. Vamos a ver eso más adelante o más en detalle. En la teoría del conocimiento tradicional o precrítica, como se le conoce a la que se genera antes de Immanuel Kant, la subjetividad es algo que se vuelve básicamente propiedad de las percepciones, de los argumentos y de un lenguaje, un tipo de lenguaje basado en el punto de vista del sujeto. Por tanto, al ser parte del sujeto, está influido por intereses, por deseos particulares del sujeto, sin dejar de considerar que las cosas tengan validez o no. No se trata de eso, pero la subjetividad está allí. Y la subjetividad se asocia a la incorporación de emociones, de sentimientos al expresar ideas, pensamientos, pero también percepciones acerca de objetos, de experiencias, de fenómenos y hasta de personas. De esta manera, entonces, la subjetividad se vuelve una cualidad humana, ya que es inevitable expresar subjetividad si uno no está fuera del sujeto. O sea, no es posible emitir comunicación alguna desde fuera del sujeto, porque no es natural. No hay forma de poder hablar de comunicación sin que el sujeto emisor esté presente. Habrá que ver luego con la inteligencia artificial, como esto, como esta forma de comunicación o esta característica de la comunicación puede adquirir connotaciones distintas. Eh, entonces, diciendo esto, podemos considerar que existen también diferentes, digamos, niveles de comunicación oral. Vamos a referirnos, por ejemplo, a la comunicación oral interpersonal. La comunicación interpersonal es un nivel de comunicación que se da entre dos o más personas, así de básico, ¿verdad? Una conversación familiar entre colegas. Y luego está la comunicación también intrapersonal, que se refiere, y a veces ignoramos eso, los famosos diálogos interiores, ¿verdad? Es decir, analizamos de forma consciente nuestro comportamiento, sobre todo cuando hemos actuado de cierta o otra manera para medir si lo que hemos hecho está bien o no. Luego, la comunicación grupal, que básicamente involucra a muchas otras personas, o sea, al menos más de dos, ¿verdad? Tres o más personas tienen como finalidad hacer el ejercicio de comunicación y establecen una conversación, por ejemplo, en cualquier espacio, una clase, una fiesta, un servicio religioso. Luego está la comunicación masiva. La comunicación masiva es aquella que se da entre un grupo muy grande de personas, o que está diseñada para un grupo masivo de personas. Esto tiene mucho que ver con los grandes medios de comunicación. Por lo general, hay un emisor, o al menos un emisor corporativo,
¿verdad? En donde se juntan una serie de emisores, pero el mensaje se emite como un solo emisor, pero se dirige a un grupo masivo de receptores, ¿verdad? Hoy eso está ocurriendo mucho también, no solo en los medios de comunicación tradicionales, pero también con los nuevos formatos como los influencers y otros. Eh, También debemos destacar la comunicación organizacional, que la comunicación organizacional tiene que ver con la que ocurre en el marco de una estructura organizacional, ¿verdad? Las iglesias, por cierto, también son estructuras organizacionales, por lo tanto, también obedecen a principios de comunicación organizacional, por muy informales que sean los mecanismos, pero deben obedecer a, a formas, a mecanismos de comunicación institucional. Si hiciéramos ese reconocimiento, nos comunicaríamos mejor como congregaciones hacia las comunidades, hacia los territorios. Por ejemplo, la comunicación eh, organizacional o institucional es muy importante dentro de organizaciones, entre empleados, entre patronales y también entre equipos, como medios o mecanismos para poder integrarnos a partir de los objetivos o de los intereses que la institución persigue. Sobre todo en el caso de las iglesias es importante por el manejo del voluntariado. A veces perdemos de vista que mucho de lo que se hace en el contexto de las iglesias tiene que ver con el manejo de equipos voluntarios, por lo cual los mensajes que emitamos deben ser de esa comprensión. Aquí me quiero detener también en esto que les decía hace un momento que es importante revisar, que es la comunicación científica. Muchas veces se da por hecho que la comunicación científica es neutra, que es básicamente exenta de intereses, que está exenta de emociones y de alguna manera hay un nivel de neutralidad, pero no completo. Y es importante eso. Por ejemplo, cuando analizamos el positivismo científico, debemos considerar que que no es neutro. Es decir, vamos a analizar, por ejemplo, textos que tienen que ver con la eugenesia, que no están necesariamente construidos desde una neutralidad ideológica. Y acá estoy poniendo un claro ejemplo de lo que debemos considerar, por ejemplo, como lenguaje científico ideológico, ¿verdad? Los niveles de la comunicación científica, por ejemplo, tienen que ver con ese proceso comunicativo en lo que está enmarcado con una pretensión de verdad. La ciencia tiene una pretensión de verdad. Los temas científicos, al ser comunicados, tienen como aspiración el convertirse en verdad, eh, al punto que pueden emitir leyes, como las leyes de la física, ¿verdad? Eh, pero también pueden haber pretensiones de verdad que no escalan a ese nivel. Por ejemplo, las leyes de la historia de Marx, que no pueden ser leyes. De ahí que querer adoptar como leyes lo que Marx plantea como su interpretación de la historia nos lleva al cometimiento de fallas, ¿verdad? En el análisis de la historia. Porque si bien lo que pretendía el científico era construir un marco eh, aplicable con pretensión de verdad para el análisis de la historia, la evidencia histórica demostró que no necesariamente eso podía llegar al nivel de ley, como las leyes naturales de la física que en su momento emite Newton y que luego Einstein también agrega algunos aspectos a considerar. La comunicación científica no está concluida, sería una manera de decir, es decir, no estamos diciendo que haya que dudar de lo científico del todo, tal vez no, pero hay que reconocer que no está concluida del todo. ¿Por qué? Porque la ciencia está en continua revisión. Entonces, no siempre se va a lograr una comprensión por parte del mensaje del receptor, por ejemplo, de fórmulas físicas. Pueden estar en un lenguaje, redactadas en un lenguaje idiomáticamente accesible, no significa que sean fáciles de comprender para el receptor. Entonces, un artículo científico no cumple con su función comunicativa si no es ni recibido ni comprendido por el público al que se destina, ¿verdad? A nosotros se nos hace muy fácil hablar, por ejemplo, de los conceptos teológicos como la soteriología, la escatología.
Y al hacerlo, olvidamos que detrás de esos conceptos hay también una construcción teórica, ¿verdad? Que no estaría sugiriendo que tenga un carácter científico, pero tiene una pretensión de verdad igual que la ciencia. Esa es la importancia de entender eso. La pretensión de verdad está del lado de la ciencia, pero también del lado de la fe, del lado de la teología. Entonces, un experimento científico, por poner un ejemplo, del lado de la ciencia, no puede estar completo hasta que sus resultados no se comunican. Es decir, se publican, pero también se reciben y se entienden por el público al que va dirigido. Los niveles de comunicación científica tienen que ver con dos, digamos, vertientes, una comunicación informal y una comunicación informal. ¿Cómo puede haber una comunicación informal en ciencia? Bueno, es la que ocurre entre los investigadores. Eh, Al momento de realizar la investigación, esta gente está en continua comunicación y de alguna manera se entiende lo que se está comunicando. Ahora, luego se genera la comunicación formal, que es cuando ya se emite un comunicado oficial a través de un escrito que tiene el carácter de ciencia, en donde se vacían los resultados y en donde se emite una probablemente propuesta en una ley o un axioma, un paradigma, ¿verdad? Humanístico o de materias como la física, la matemática, que a través de ser publicado en una revista científica, en un libro, que vienen a ser los canales de transmisión del conocimiento científico, se difunden y se convierten en las fuentes de verdad para el público al que va dirigido. Diciendo eso, entonces avanzamos a ver lo que tiene que ver con los niveles de comunicación organizacional. Ahí vamos a considerar otro tipo de comunicación que obedece a otros principios distintos, pero que igual son importantes. La comunicación organizacional tiene que ver más con una comunicación, por ejemplo, horizontal. Ahí depende del carácter de la organización, porque, por ejemplo, un ejército o la estructura de algunas iglesias como la católica no es tan horizontal, sino que es más vertical. La comunicación horizontal, que debiera ser lo que caracteriza a iglesias congregacionales más pequeñas en particular, deberían ser menos jerárquicas, deberían haber una comunicación más espontánea, ¿verdad? O en los equipos de trabajo. Usualmente la comunicación tiene un carácter un poco de informalidad, es más informal. Está basada en relaciones de amistad, de compañerismo, de solidaridad y se promueven pautas de trabajo que provocan colaboración y trabajo en equipo. Esto puede ocurrir en grupos voluntarios, pero también viene la comunicación descendente, que esa tiene que ver con una comunicación vertical, como les explicaba. Es un tipo de comunicación que es característica de instituciones como el ejército o los ejércitos a través de la historia. eh, por supuesto, como ya dije, la estructura de la Iglesia Católica, el cristianismo histórico ha tendido a ser vertical y descendente en su comunicación, es decir, quienes dirigen la organización emiten comunicados, ¿verdad? Que son transmitidos hacia quienes están bajo su supervisión, bajo su dirección, muy propio de los regímenes feudales de la Edad Media, en donde los reyes dictaban edictos que eran comunicados a la población. Entonces, este tipo de comunicación se caracteriza porque busca informar instrucciones, objetivos o políticas de la empresa, del reino, o en fin. Es interesante que a veces cuando comunicamos el evangelio lo hacemos desde esa comprensión, ¿verdad? Ahora, quiero detenerme también eh, en considerar que existe también, y déjenme regresar un poco a que existe también una comunicación ascendente. Esta debería ser característica de la política, es decir, los gobernados deberían retroalimentar a quienes les gobiernan, por lo menos en el ejercicio de la democracia. Es decir, debería haber un flujo de comunicación que surge desde los grupos de base hacia quienes toman las direcciones a nivel dirigencial.
Ahora, eso es más bien una utopía, pero es una manera de entender cómo podría funcionar la comunicación ascendente. O cuando, por ejemplo, las compañías dicen, ponen una encuesta o nos envían una encuesta sobre prestación de servicio y nos dicen, evalúe qué le pareció lo que recibió en términos de servicio, de producto, y usted puede decir, me agradó, no me agradó. Ese es un ejemplo de la comunicación ascendente. Y quiero referirme también, antes de entrar en lo de la representación social, a la comunicación cruzada. La comunicación cruzada tiene que ver con esa mezcla que hay entre los diferentes mecanismos o niveles de comunicación, con la finalidad de incrementar la velocidad en el flujo de información o mejorar la comprensión de la información que se transmite o la coordinación de los esfuerzos. Por ejemplo, a veces hoy en día, sobre todo las empresas modernas, tienden a combinar comunicación ascendente, están buscando ser retroalimentados. Existen, por ejemplo, en evaluación de personal, un tipo de, 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 de mecanismo o de evaluación que se llama 360 grados. En la encuesta de 360 grados, las compañías evalúan al empleado desde sus superiores, pero también sus pares, sus colegas, y también si supervisa personal, lo evalúa su supervisado. Entonces, de esa manera se colecta información de todos los stakeholders o grupos de interés, como se les denominaría, para tener una visión un poquito más amplia de cómo ha sido el comportamiento, el desempeño de esta persona. Ese es un claro ejemplo de comunicación cruzada. Existe comunicación desde todos los ámbitos de interés. Ahora, en esto entra también lo que vamos a conocer como representación social. ¿De qué se trata la representación social? Y creo que es importante tenerlo bien claro. Representación social se designa a una forma de conocimiento específico, es decir, aquello que tiene que ver con el sentido común. Eh, los contenidos se manifiestan en la operación de procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados. Es decir, no se trata de lo que digo que soy, sino de cómo, por ejemplo, me comprende el entorno. Cuando yo digo soy pastor, ¿qué es lo que entiende el entorno acerca de mi rol? No siempre va a coincidir con lo que yo comprendo que soy, y a veces puede ser hasta conflictivo, ¿verdad? Cuando yo digo él es un político, esto puede tener percepciones a favor o en contra por los preconceptos que se pueden haber generado históricamente o en una población o en un territorio alrededor de esa idea. Entonces, la representación social en concepto y teoría, porque esto es un concepto y también una teoría, se refiere a esas formas o modalidades de conocimiento social mediante la cual las personas interpretamos, pero también pensamos nuestra realidad cotidiana. Y eso es tan importante porque también tiene pretensión de verdad. A veces, los grandes desafíos a la hora de comunicarnos es entender que el otro tiene acerca de nosotros una representación social. Y eso nos hace más fácil o más difícil la comunicación. De ahí que este concepto que Moscovici nos propone establece que la representación social viene a ser un corpus organizado de conocimientos y también una actividad psíquica gracias a la cual las personas hacen inteligible la realidad física y social, de tal manera que la integran en un grupo, en una relación cotidiana de intercambios. Halloween para los cristianos evangélicos de Sudamérica tiene una connotación que es distinta a la que tiene para los cristianos de Norteamérica. Eh, Derechos sociales o derechos sindicales, tiene una comprensión en Europa distinta a la representación social que tienen en el sur global, como dirían algunos. Entonces, en la concepción de Moscovici se plantean 4 elementos constitutivos de la representación social, que tiene que ver con lo que yo sé, que es el primero. El segundo tiene que ser con lo que yo veo, es decir, lo que me parece que estoy viendo, el ámbito de la percepción, las opiniones, que tiene que ver con lo que yo ya creo acerca de la vida, de la realidad. Y finalmente,
la actitud que tiene que ver con lo que siento. Fíjese bien cómo es esto. Es decir, lo que yo sé, lo que yo veo, lo que yo creo, pero también lo que yo siento, constituye la representación social y se vuelve inevitable. Cuando la señora en la comunidad nos dice que no nos cree a los evangélicos, nos está hablando de representación social. Cuando, cuando la persona nos dice que no cree en los políticos, nos está hablando de lo que sabe, de lo que cree, de lo que siente y de lo que ve. Es decir, esa es la mejor manera de entender el ámbito de la representación social. Esto, por supuesto, si hubieran más preguntas al respecto, vamos a tener el espacio para que lo hablemos más en detalle. Para eso es también un poco lo que vamos a estar abordando a lo largo de la clase. Y ya un poco cerrando esta charla de hoy, de esta semana, quiero referirme a los 5 axiomas de la comunicación. Y ahí vamos a ver 5 aspectos que son importantes considerar. Este, los 5 axiomas propuestos tanto por Veslavich, por Viving y Jackson nos plantean algunos postulados a considerar. El primero que está ahí, que es imposible no comunicar, que todo comportamiento se vuelve comunicativo. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que eh, cada cosa que hacemos, aún sin intención de hacerlo, es comunicación. Por eso no tiene sentido cuando las celebridades se, se incomodan por ser, digamos, eh, abordadas por sus fanáticos o hasta por los paparazzi. Por supuesto que cualquier violentación de la individualidad y del ámbito personal es incómodo, pero hay que entender que, que lo público, desde el momento en que alguien se vuelve público, se pone en lo común, de alguna manera está poniéndose en el ámbito de la comunicación. Lo que diga o deje de decir es comunicación. Nos comunicamos cuando hablamos y también cuando callamos. Es importante saber eso. El segundo axioma que se nos propone es que hay una interacción entre contenido y relación. Y eso opera a partir de que hay un mensaje transmitido que va a ser interpretado por el oyente o por el que lo recibe. La persona que lo recibe tiene que interpretar lo que estamos diciendo y lo va a interpretar en función de la relación que mantenga con el emisor, ¿verdad? La profecía que tiene la suegra acerca del yerno, y esto de verdad que lo he escuchado, no siempre va a dejar de estar acompañada de la percepción que tenga a favor o en contra, mediada por la relación. Entonces, eh, este segundo axioma es importante y tiene mucho que ver con la teoría y el concepto de las representaciones sociales de que les he venido hablando. La tercera cosa importante, el tercer axioma tiene que ver con la puntuación de secuencia de los hechos. Es decir, todo tipo de interacción comunicativa se da de manera bidireccional, es decir, el emisor y el receptor se van afectando mutuamente y van generando una reacción en el otro y generando una secuencia interminada. Por eso hay discusiones que nunca paran, porque en la medida en que uno reacciona, el otro responde y se vuelven las de no acabar. El cuarto axioma importante tiene que ver con la comunicación digital y analógica. Y aquí lo que se nos plantea es que a la hora de comunicarnos utilizamos y tenemos en cuenta tanto la comunicación digital como la analógica. Es decir, tanto lo que se dice, que generalmente es verbal, pero también como la forma en que se dice. Esto no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con lo que se dice como lo que no se dice, lo verbal y lo no verbal. Y el 5 axioma, el axioma número 5, el quinto axioma, tiene que ver con simetría y con complementariedad en las interacciones. Y ahí de lo que estamos hablando es que en el ámbito organizacional en particular, hay que tener en cuenta que puede haber relaciones de simetría o complementariedad. Cuando el jefe se comunica con sus subalternos, puede haber una relación inequitativa dependiendo de qué se esté abordando. Según, o cuando el padre habla con el hijo, cuando el pastor habla con el mío, y eso puede tener hasta implicaciones legales según se considere, porque puede haber una relación de desigualdad.
que debe ser considerada a la hora de establecer responsabilidades acerca de los actos. Entonces, esto es importante mencionarlo. Y bueno, ya casi cerrando, hoy sí, quiero detenerme en las 6 funciones del lenguaje. Y la función primera tiene que ver con la función apelativa o la función conativa. Y aquí de lo que estamos hablando es que el lenguaje sirve para comunicar, pero el lenguaje, para poder lograr esa función, para poder alcanzar esa función de comunicación, según Roman Jacobson, eh, utiliza 6 elementos importantes o 6 funciones importantes. Una de ellas tiene que ver con lo apelativo, y lo apelativo es que el emisor emite un mensaje del cual espera una respuesta, una acción o una reacción de parte del receptor. Sea que esté haciendo una pregunta, sea que esté dando una orden, sea que esté increpando, sea que sea publicidad, lo que sea que vaya contenido en el mensaje del emisor, al final, según nos plantea el modelo de Roman Jacobson, eh, se espera una reacción. Sería lo natural que haya una reacción. La segunda función tiene que ver con la función referencial. Esta función referencial, que también puede ser una función representativa, una función informativa, tiene que ver con que el emisor elabora mensajes relacionados con su entorno o con objetos externos al acto comunicativo. Nos está hablando de, de, de la realidad en la que está inmersa la persona. No nos habla de una intrasubjetividad eminentemente. Claro que está la subjetividad, ya lo dijimos. Pero nos habla de su comunidad, de su sociedad. Por eso cuando llegan muchos predicadores norteamericanos a nuestros países y nos vacían sus conceptos acerca de la fe y la teología, debemos entender que mucho de lo que están comunicando, o cuando los vemos en la televisión, debemos entender que ellos están viendo su casa, su país, su sociedad al momento de comunicarse. Es decir, a veces eso no necesariamente coincide con el lugar, con el entorno donde ellos están emitiendo el mensaje. Y eso debiera por lo menos servirnos para hacer un filtro comunicológico, para saber si algunos de esos conceptos son aplicables y en qué medida son aplicables a mi realidad. Porque cuando, según este axioma o esta función, cuando yo emito un mensaje, ahí estoy también trayendo a cuenta elementos del contexto informativo, ¿verdad? Incluyendo cuando se emiten discursos científicos. La función emotiva, expresiva o sintomática tiene que ver con que al transmitir la comunicación también se transmiten sentimientos, emociones, estados de ánimo o deseos e intereses del interlocutor. Y el predicador no está exento de eso. La persona que emite la humilía, la persona que emite, y lo vamos a ver en el segundo, sobre todo en el segundo curso, en la segunda semana, vamos a ver cómo esto opera. Es decir, hay elementos fundamentales de intereses que a veces no logramos identificar del todo en la comunicación. La función poética o estética, esta es la bonita del lenguaje, porque ahí lo que se busca es cuidar la forma, se usa un lenguaje rimbombante, ahí están los escritores diciendo cosas que suenen bien, Rubén Darío hablando de juventud, divino tesoro, te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. La musicalidad, la intencionalidad retórica, todo eso busca que el lenguaje provoque una satisfacción estética en quien lo escucha. Ahora, la quinta función tiene que ver con la fáctica, es decir, la fáctica tiene que ver con validar el canal comunicativo entre dos interlocutores. Eh, Puede ser que sirva para iniciar, para mantener o para finalizar una conversación. Es decir, se hace bien o no se hace bien, ¿verdad? ¿Funciona o no funciona la comunicación? Y luego la última, que es la función metalingüística. Y en la función metalingüística aquí se emplea
la propia lengua, básicamente. Cuando hablamos de función metalingüística, estamos hablando de la propia lengua, que es lo que se activa cuando el lenguaje parte de un idioma en particular. No es lo mismo tratar de decodificar el chino o el cantonés o el coreano o los lenguajes antiguos, el hebreo, el arameo, que recibir un mensaje, y esto es importante en el marco de las traducciones. Por ejemplo, para comprender que las traducciones son un esfuerzo, un ejercicio que, entre otras cosas, busca decodificar mensajes escritos en un metalenguaje totalmente distinto y trasladarlos a uno totalmente nuevo. No solo, digamos, de una cultura a otra, sino también de un tiempo a otro. Esa es una de las cosas por las cuales se vuelve importante hablar de la función de metalenguaje. Bueno, ahí tenemos esta serie de contenidos para esta semana. Espero que cualquier consulta que tengan puedan hacérmela llegar al aula virtual y que por favor estemos participando de este esfuerzo de reflexión. De eso se trata, que tratemos de mantener una comunicación eh, horizontal. Yo voy a estar proveyendo de la información y estaré muy interesado en poder conocer sus puntos de vista acerca de estos contenidos. De parte del Instituto Yucatán Península Misión Universidad y de su servidor Juan Carlos Cárcamo, un verdadero honor estar participando con ustedes y los veo en la próxima sesión. Saludos cordiales.